Pues seguimos ya en cuenta regresiva para el final de este año 2021 y tengo una palabra que quiero compartir con ustedes y oro a Dios que sirva de que les rete. Ese es mi anhelo hoy, que la palabra pueda retarles y que de alguna manera descubramos que hay cosas que nos tocan a nosotros hacer como seres humanos y en muchas ocasiones estamos ahí inertes esperando que sea Dios que haga cosas que nos corresponden a nosotros hacer. Y a través de la palabra de Dios, yo oro al Señor que nosotros podamos descubrir ese espacio que Dios nos ha dado. Estoy consciente que los versos que voy a estar utilizando son versos de la palabra de Dios que hablan de los tiempos finales. ¿Está bien? Pero voy a tomar principios de esas parábolas que dirigen al ser humano a estar preparado para los tiempos finales, para ver cómo podemos comportarnos o cómo debemos ser buenos mayordomos en un tiempo, ¿verdad?, como el que estamos viviendo hoy, hasta que llegue ese momento culminante de los tiempos finales. La historia del Edén, que de alguna manera la vemos plasmada en los primeros capítulos de Génesis, yo creo que tiene un patrón del reino. Es decir, creo que hay cosas que se ven en esos primeros capítulos de la Biblia que nos enseñan principios mucho más allá que simplemente que el Dios que servimos nosotros es el creador de los cielos y la tierra y el creador de todo lo que hablamos. Recuerden que Génesis no es un libro científico, ¿verdad? Y que quien lo escribe tampoco estuvo ahí para presenciar las cosas como ocurrieron. Sin embargo, nos hablan a nosotros los que servimos a Dios del principio de que servimos al Dios que es creador de todo, que servimos a un Dios que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder y que Él tiene un plan y dentro de su creación Él creó también un patrón que nos enseña a nosotros en este tiempo de su carácter, de las cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, vemos en el principio de la creación que Dios establece al hombre y a la mujer como esa creación primordial, ¿verdad? O perfecta o bella, ¿verdad? Que resalta de las demás en términos de propósito y de lo que Dios ha hecho. Es la única parte de la creación que fue hecha a imagen y semejanza de Él mismo. Y los pone a funcionar en un paraíso, les da autoridad para funcionar en ese paraíso, para sojuzgar la tierra, poner nombre a los animales, en fin, les da la oportunidad de que lo labren, de que lo trabajen, de que multipliquen. También de alguna manera vemos ahí en el paraíso que entra la serpiente, ¿verdad?, con su plan y con su astucia. Pero Dios dotó el paraíso de ríos, de árboles, de animales, de todas las cosas y le dio al ser humano la capacidad de poder ser un mayordomo, no dueño, un mayordomo de todas esas cosas que estaban en ese lugar. Y después vemos un periodo en el que el Señor pareciera como desaparecer de la ecuación, ¿verdad? Y lo vemos otra vez entrar en escena. Su voz empieza a buscar a Adán y Eva para pedirle cuentas de las decisiones que ellos tomaron en ese periodo de una aparente ausencia de Dios. Y de eso se trata este mensaje. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos en la aparente ausencia de Dios? Porque digo aparente porque sabemos, que Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Sabemos que nuestro templo es el templo del Espíritu Santo y que Él habita en nuestras vidas. Pero cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que hay algunos espacios que Dios mismo crea y pareciera Él estar distante, pareciera que no está inmerso en los detalles y nos da ese espacio para que usted y yo podamos ejercer una buena mayordomía, un buen uso de las cosas que están a nuestro alrededor. Él da las promesas, Él prepara el escenario, Él establece límites, como lo hizo con Adán, ¿verdad? Esto vas a hacer, esto no lo debes de hacer. Él establece límites y luego que da la promesa, prepara el escenario, establece los límites, pareciera alejarse para ver cómo nosotros ejercemos mayordomía en ese espacio de aparente ausencia que pareciéramos tener. Todos nosotros somos dados a hablar mucho más de los espacios donde hay presencia de Dios que de los espacios donde parece que Dios no está, ¿verdad? Cuando hablamos y testificamos son de las experiencias donde sabemos que Dios estuvo ahí, sabemos que Dios camina con nosotros y esos momentos de compañía de Dios son momentos bellos. Pero ¿y qué de esos momentos donde pareciera, ¿verdad?, que
el Señor como que se aleja y nos da un espacio para que ahora nosotros pongamos en función aquellas cosas que ya Él nos ha entrenado para, o según los límites que Él ha establecido y la palabra que ha dado a nuestras vidas. Dentro de los evangelios yo descubrí varias parábolas que hablan acerca de eso, de cómo Dios, ¿verdad?, utilizando esta idea de que nos ha dado un espacio y que viene de camino a un cumplimiento de una palabra de los tiempos finales, nos da un espacio donde parece que Él se aleja y nos da un espacio de mayordomía para que nosotros podamos efectuar esta administración de Dios. Y vamos a ver al final cuáles fueron los elementos que afectaron la mayordomía de aquellos que estaban involucrados en estas parábolas, con la idea de que nosotros podamos evaluarnos y poder decidir hoy poder ejercer una buena mayordomía cuando pareciera que Dios está ausente. Mire esto, nadie iría a hablar en nombre de alguien si esa persona lo acompañara. Me explico. Pastor Gelo no pudiera ir a hablar a nombre mío si yo estoy presente, ¿verdad? Tú no puedes hablar en nombre de alguien que está contigo, porque si está contigo, él puede hablar. Así que para poder representar a alguien o hablar en nombre de alguien, esa persona está ausente, no está. Tú no existiría o no habría sentido común un ejercicio de mayordomía de los detalles si el dueño del lugar estaría a cargo de cada detalle. El dueño del lugar da un espacio a veces a los detalles de la historia para que el mayordomo delegado por él tome, ¿verdad?, según lo que él ha establecido, los recursos que se le han dado para poder ejercer una buena mayordomía. Y ese es mi punto, que en ocasiones, aunque sabemos que Dios está con nosotros y que Él vive en nosotros, pareciera estar ausente en nuestra historia y está esperando, aún en esa aparente ausencia, que nosotros ejerzamos una buena mayordomía. Vamos a verlo en la palabra de Dios. El libro de Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Vuelvo y repito que estoy consciente que el contexto de los versos que voy a utilizar es un contexto escatológico, es decir, de cosas que pasarán en tiempos finales, cosas que Jesús estaba hablando de tiempos que vendrían, hablándole al pueblo que estaba ahí de la necesidad de que ellos cambiaran, de que ellos vieran, ¿verdad?, este espacio como un espacio de tiempo especial. Pero vamos a resaltar de ahí principios que nos van a ayudar a nosotros a vivir en este tiempo de aparente ausencia. Dice Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que, ¿qué dice? Yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Todos conocemos, ¿verdad?, o la mayoría conocemos esta parábola como la parábola de los talentos, ¿verdad?, donde Dios, o donde esta persona, este personaje que de alguna manera sabemos que ejemplifica a Dios, va y entrega unos talentos, a unos da 5, a otros da diferentes cantidades. Pero yo quiero que usted note lo que ocurre en este momento, porque él llama a sus siervos, le entrega unos bienes y ¿qué hace después? Se va, se fue lejos. Y pareciera que él no está interesado en lo que acaba de hacer. Pareciera que él no tiene ningún tipo de interés en los detalles de esta historia, en la metodología que esta gente utilizará para cuidar los talentos. Pero esta historia no termina con él lejos. Esta historia termina con él regresando para ver qué ocurrió con aquellos talentos, con aquellos recursos económicos que había entregado a estas personas. ¿Se da cuenta? Así que vemos a un Dios proveyendo recursos, a un Dios llamando a personas específicas, dándoles recursos y luego una aparente ausencia donde desaparece de la historia. Y en esa ausencia, estos mayordomos, estos administradores de los talentos tenían que multiplicarlo, tenían que ejercer su sabiduría y lograr multiplicar lo que les habían dado para que cuando llegara otra vez el amo, entonces ellos tuvieran que presentar. Y la historia se da que cuando llegaron, el que le dio 5 tenía 10. Buen trabajo, lo hiciste bien, como decimos aquí en Vega Baja. Y el que tenía 2 lo multiplicó a 4, excelente trabajo. Pero llegó el que tenía 1 y escuche las palabras que dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Y como yo te conozco tan y tan y tan bien, tuve miedo.
y fui y escondí tu talento en la tierra. Así que aquí tienes lo que es tuyo. Date cuenta que está ahí de una forma, ¿verdad?, bien implícita e interesante, que Dios no viene a buscar solo lo que nos dio o a pedir cuentas por lo que nos dio. O sea, regresarle a Dios lo mismo que Él nos dio no es necesariamente, no es visto ahí en esta parábola como un buen mayordomo. Él viene a buscar lo que nos dio y sus intereses. Él espera que nosotros de alguna manera multipliquemos esos intereses. Fíjate que no habían instrucciones previas de qué debían de hacer las personas con los talentos. Sin embargo, él entendía que era obvio que se le había dado para una producción, para una multiplicación. Y el miedo llevó a esta persona a esconder los recursos que Dios le había dado. Mira cómo el Señor cataloga a esta persona: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Porque sabiendo tú, supuestamente, quién yo soy, no te atreviste a hacer lo que debiste haber hecho. Tú debiste haber negociado esos talentos. Y cuando yo hubiese regresado, hubiese recibido lo mío con intereses. En el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 33 y 40, vemos una historia muy parecida. Vamos a ver varias historias y después vamos a ver cómo le sacamos el jugo a ella. ¿Está bien? Dice: oíd otra parábola. Este es Jesús hablando. Hubo un hombre de padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado. O sea, la plantó, le creó protección, cavó en ella un lagar y edificó una torre de vigilancia, dice otra versión. Y después que él hizo todo ese trabajo, buscó a unos labradores y se las rentó. ¿Y qué dice? Y se fue. No se quedó cerca, se fue lejos. Y cuando él se fue lejos, las personas que estaban en ese lugar comenzaron a trabajar la viña que le había dado Dios, comenzaron a trabajar en la protección que había establecido el Señor, los límites que él había establecido, bajo su vigilancia que había establecido el Señor, y el que había hecho todo el trabajo sabía que venía un tiempo de fruto. Así que dice la parábola que cuando venía el tiempo del fruto, el dueño de la finca mandó a sus siervos para que recogieran la parte que le correspondía al dueño. El dueño estaba consciente que había una parte que le correspondía a los labradores, porque el jornalero es digno de su trabajo, pero él era el dueño. Él hizo todo. ¿De quién era la tierra? De él. La verja que pusieron, ¿de quién era? De él. Las semillas que se plantaron, de él. La vigilancia, de él. ¿Cierto? Y se fue lejos. Pero el que se haya ido lejos no significa que él no estaba interesado en aquellas cosas que él había dejado. ¿Sabe? Cuando a veces nosotros sentimos como que Dios está lejos y comenzamos a actuar un poquito diferente de cuando pensamos que Él está cerca. Mientras a veces el ser humano piensa que hay cosas que le representan a Dios, si su estilo de vida cambia cuando eso no está, tenemos un problema serio. Porque Él vendrá a pedir cuenta por lo que Él nos dio. Vamos a ponerlo de esta manera para que lo podamos entender. ¿Cuántos de ustedes, cristianos, llenos del Señor, amantes de Dios y de su palabra, en sus trabajos seculares, trabajan diferente cuando el jefe está cerca? ¿Y por qué esto es importante? Pues si lo hacemos con el jefe que es terrenal, tengo la impresión que pudiera ser que también lo hagas con tu jefe espiritual. Pero vamos a seguir con otros versos porque ¿verdad? Seguimos, no nos vamos a detener ahí. ¿Cómo? Vamos a Mateo 25 mejor, Mateo 25, capítulo 1 al 13. Pero te das cuenta del punto principal, ¿verdad? Que hay un elemento de aparente ausencia de Dios, donde se nos da el espacio de ser fiel, de ser un buen mayordomo, aun cuando lo que representa Él pareciera no estar presente. Pero no creas que la aparente ausencia de Dios significa que Él está desconectado. Él sabe lo que Él dejó. Él sabe cuántos talentos dio. Él sabe la viña que entregó. Él
Él conoce sus recursos, sabe a quién se los ha entregado. Y este espacio de tiempo es un espacio bello para nosotros desarrollarnos. A Adán no se le dijo los detalles de lo que debía de hacer, pero se le estableció límites. Y en esos límites, él debió ser un buen mayordomo de la creación. Dicho sea de paso, hago un paréntesis, porque pienso que esto es una gran oportunidad para nosotros entender que nosotros ser buenos mayordomos implica el cuidado de la creación. Un buen mayordomo cuida la creación. Yo creo que el ser humano es la obra maestra de Dios. Y no creo que haya otra cosa en el planeta que se iguale al valor del ser humano en cuanto a lo que se refiere delante del Señor. Sin embargo, un buen mayordomo cuida la creación. Un buen cristiano cuida a sus animales. Un buen cristiano hace buen uso de los recursos naturales. Un buen cristiano debiera ser una persona que tiene en su mente, porque a nosotros se nos delegó esa responsabilidad, el cuidado de la creación. Cierro paréntesis, seguimos. Les dije Mateo 25, ¿verdad? Dice, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Por qué salieron a recibir al esposo? ¿Ah? Porque no estaba. El esposo no estaba. ¿Verdad? Pues no estaba y tuvieron que salir a recibirlas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mira esta porción, ¿qué dice? Y tardándose el esposo. O sea que no solamente no estaba, sino que también se estaba tardando. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Así cualquiera, ¿eh? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se da cuenta que, recuerden que este no es un tema de los tiempos finales, que bien es cierto que lo estamos compartiendo, ¿verdad? De una manera indirecta. Pero este es un tema de nuestra actitud de mayordomía en el tiempo de aparente ausencia. Y en el tiempo de aparente ausencia, estas vírgenes tomaron para ellas, algunas tomaron provisión extra y otras simplemente se conformaron con irse así sin prepararse. No se prepararon, eran insensatas según lo que dice la palabra de Dios. En el tiempo de ausencia había un elemento que había que estar ready, porque el esposo vendría otra vez, y cuando venía el esposo entonces había que estar preparados. No había que prepararse cuando el esposo estaba, había que prepararse antes, en su ausencia. En su ausencia. Último verso de hoy, Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37. Dice Marcos 13, 33 al 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como, ¿ves estas comparaciones de Jesús, verdad? Es como el hombre que yéndose, ¿cuándo? Lejos, ¿qué dejó? Dejó su casa. Pero antes de irse lejos y dejar su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno una obra. Y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Son frases que vamos ahora ¿verdad?, a poner juntas, a ver cómo aprendemos nosotros un poquito de estos versos. Pero quiero, ¿verdad?, aclarar que yo no creo que es que el Señor está en contra de dormir, ¿está bien? Sí, porque si no puede dormir al anochecer, ni a la medianoche, o al canto del gallo, ni a la mañana, pues parecerá no puede dormir.
Entonces, la idea de esta no es necesariamente sueño de descanso. Hay obviamente una riqueza ahí espiritual que tenemos que extraer. Vemos en esa historia el patrón que les había hablado al principio. Dios entrega recursos, Dios entrega habilidades, da un espacio de desarrollo de aparente ausencia, regresa por el fruto a evaluar resultados y emite juicios según lo que esto sucedido. ¿Qué cosas recibimos de Dios? Bueno, recibimos bienes, según estas historias, ¿verdad? Recibimos bienes. Recibimos acuerdos con Él, pactos que Él hace con nosotros, ¿verdad? Para poder trabajar en su tierra, en su creación. Recibimos autoridad. Él nos da autoridad para poder ser embajadores de Él, para poder hacer la obra que hacemos en esta tierra. Y Él nos da una obra o una tarea en la cual nosotros podamos emplearnos. Ahora, la pregunta que yo tengo para ustedes hoy: ¿qué estamos haciendo con aquellas cosas que Dios nos ha entregado en este espacio de aparente ausencia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sobre qué estás dominando hoy? ¿Sobre qué juzgas? ¿Cuánto te has multiplicado? ¿Estás administrando bien lo que Dios te ha dado? Los recursos naturales, los recursos que te ha provisto, tu salud, ¿la estás administrando bien? ¿Has vencido a la serpiente en el camino? ¿Has cuidado de la creación? ¿Has sido un buen mayordomo? ¿Has regresado el fruto que le corresponde a Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque nos damos cuenta en el camino que nosotros solo somos mayordomos de lo que está ocurriendo. No somos dueños. Y dentro de esa mayordomía tenemos que ejercerla de manera fiel, aun cuando pareciera que Él se fue lejos, que Él no está, que parece que se está tardando, ¿verdad? Pero ciertamente Él ha entregado gracias, habilidades, cosas que nos ha dado el Señor. Nos ha puesto en un lugar bello para poder desarrollarnos, multiplicarnos, hacer cosas para Él. Y hay cosas que afectan esa dinámica de la mayordomía. Yo decía a la iglesia al principio que este principio de la mayordomía es bien importante, porque cuando usted entiende que usted es un mayordomo, usted quiere hacer las cosas para agradar a su dueño, y ese dueño es el Señor. Hace un tiempo atrás yo escuché un pastor predicando, y esa palabra que él dio a mí me llamó la atención. Y dicho sea de paso, yo creo en las oraciones específicas, y usted debiera de orar para que Dios conteste oraciones específicas. Pero tenemos que ser conscientes también que hay cosas que Dios no va a responder porque está esperando que seamos nosotros los que hagamos nuestro trabajo. Y el ser humano se excusa mucho detrás de esperar que sea Dios el que haga las cosas que se supone que sea usted que le corresponde hacer. Y decía este pastor: nosotros oramos por escritorios. Sin embargo, Dios está en su templo diciendo: pero ¿por qué tú oras por escritorios si yo he provisto la madera? Mientras tú oras por escritorio, Dios está esperando que tú cortes el árbol y hagas tu trabajo. Y que Él proveyó la madera, Él proveyó la ciencia, Él proveyó la sabiduría, Él proveyó lo que se necesitaba. Pero en muchas ocasiones nos quedamos como creyentes inertes, creyentes que no nos movilizamos con la famosa excusa de que Dios, como cuando Dios lo haga, Dios va a hacer muchas cosas. De hecho, Él es soberano, y cuando Él quiere interrumpir nuestra vida, Él lo va a hacer, y cuando Él quiere aparecer, Él lo va a hacer, y Él da dirección como Él quiere. Pero en el camino, Él aparenta ausentarse para que tú hagas tu trabajo, para que tú ejerzas tu mayordomía, para que tú multipliques, para que tú negocies con los talentos que te ha dado, para que labres la tierra, para que hagas tu función. Tenemos una responsabilidad en esta tierra. No debemos orar solo por aceite. Usted debe salir a tiempo a comprarlo, para cuando se necesite, usted esté preparado. Escuche bien esto que yo voy a decir, que es el tema central de mi mensaje. El ser humano tiene la tendencia de querer orar por aquellas cosas que nos tocan a nosotros producir para poder excusarnos y hacer responsable a Dios de lo que nosotros no hemos logrado. Lo repito. Tenemos la tendencia de querer orar por aquellas cosas que nos tocan a nosotros producir para poder así excusarnos
y hacer responsable a Dios de lo que no hemos logrado. Y quiero aclarar que yo no estoy diciendo que no debemos de orar, ¿está bien? Debemos de orar. Debemos de orar específicamente, pero también debemos accionar. Yo me estoy refiriendo aquí a esa mentalidad de que, fulano, ¿y cuándo vas a lograr hacer esto que Dios te mandó a hacer? Estoy orando. ¿Orando por qué? Que cuando Dios ya ha revelado su palabra, Dios ya ha provisto las cosas que necesitamos, Dios ha revelado su perfecta voluntad en su palabra, la conocemos, pero estamos todavía esperando que de alguna manera algo suceda sobrenatural cuando nos toca a nosotros tomar la responsabilidad y hacer lo que tenemos que hacer como mayordomos de Dios, como gente que debe de multiplicar y producir. Ahora bien, ¿cuáles son los factores en estos próximos minutos que afectaron el proceso de mayordomía en esta dinámica de aparente ausencia? Yo quiero, obviamente, tomando todo lo que hemos leído, saqué algunas cosas que afectaron la mayordomía de los involucrados. Y mi propósito es que usted pueda descubrir si hay algunas áreas de estas que nosotros tenemos que mejorar. ¿Está bien? Porque ciertamente también afectará nuestra mayordomía si no tomamos cuidado de estas cosas en nuestra vida. Número 1. Una de las cosas que afecta a nuestra mayordomía es el miedo. El miedo. Por lo cual tuve miedo, dijo, ¿verdad que? Y escondí el talento que me habías dado. El miedo paraliza. El miedo paraliza. Y el miedo que yo he descubierto que a veces asusta más es el miedo al fracaso, el miedo a fallar, el miedo a que las cosas no nos salgan bien, ¿verdad? El miedo a perder tal vez aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ese miedo nosotros de alguna manera u otra tenemos que trabajar con él, porque creo que todos nosotros en algún momento dado de nuestra vida lo experimentaremos. Pero cómo lidiamos con él es bien importante. Tenemos que buscar la manera. Nosotros a veces postergamos decisiones que tenemos que tomar utilizando la excusa de que no hemos, tal vez la voluntad de Dios, estoy esperando por la voluntad de Dios, pero en el fondo de nuestro ser, usted sabe que es miedo. Es miedo a tomar decisiones, es miedo a hacer lo que tenemos que hacer. Y esas cosas tenemos que trabajar en nuestra vida, porque el temor de poner a funcionar los recursos que Dios nos ha dado, en muchas ocasiones afectará nuestra mayordomía. No produciremos igual, no multiplicaremos igual. ¿Por qué? Por miedo. Número 2. El Señor llamó a esta persona que tenía miedo, lo llamó malo. Dice, siervo malo, le dijo. Si hay algo que pueda afectar nuestra mayordomía en esta tierra, es la maldad. Y sí, usted no es tan bueno nada. Lo dije, tú no eres bueno. Pastores, si usted supiera, yo soy tan bueno. No, tú no eres bueno, no lo eres. De hecho, eso no es una opinión mía. Jesús dijo, ¿no? Que no había ¿cuánto? Ni uno bueno. Así que si tú realmente te creías que estabas ya tan y tan bien y como eres tan y tan bueno que estabas casi ya con una así, las alas se estaban saliendo, lamento mucho explotarte la burbuja, pero tú no eres bueno, tú eres malo, de verdad, es así. Y por naturaleza brotan en nuestro interior ocasiones, pensamientos que no son los correctos, deseos que no son los correctos, porque por naturaleza tenemos ese problema. No somos buenos y necesitamos una intervención de Dios en nuestra vida para calibrar esas áreas de nuestra vida, para alinearlas con Dios, porque por naturaleza no necesariamente hacemos las cosas que son correctas. Y usted darse cuenta del potencial que usted tiene de ser malo, lo ayuda a cuidarse. Si algo me ha ayudado a mí a poder hasta el sol de hoy, y oro al Señor que pueda decir así hasta el final de mis días, ser fiel a Él, ser fiel a mi familia y a la iglesia, me ha ayudado que yo sé
que yo tengo un potencial de ser tremendo diablo. Yo lo sé. Yo sé que eso es verdad. Yo sé que yo puedo ser terriblemente malo. Y como lo sé, no me creo mejor que Sansón ni mejor que David. No me creo nada que no sea, sino que yo sé que tengo un potencial de ser malo. Me cuido. Trato de agarrarme de Dios y de depender de Dios para cada ocasión. ¿Por qué? Porque sé que esto no es posible vencerlo por mis fuerzas. Usted en su propia opinión puede desviarse, puede desviar su familia, inclusive haciendo cosas que parecen buenas, pero que no lo son. Porque si te aparta de Dios, no produce frutos buenos. Estar consciente de eso te ayuda, te mantiene delante del trono de Dios humilde, pidiéndole a Dios por gracia para poder hacer las cosas delante de Él, porque tú entiendes que tú no lo puedes hacer por tu fuerza, porque tú no eres bueno. Tú necesitas de Dios, tú necesitas al Señor. Todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto no proviene del corazón del hombre, proviene de Dios. Es importante eso. Y en nuestra mayordomía, desconectándonos de Dios, hemos logrado que brote en nuestro interior emociones, hemos logrado que se broten motivaciones que no son correctas y no son puras. Y tenemos que buscar la manera de que el Señor nos libre de ellas. Amén. Número 3, la falta de confianza en Dios. Es algo que afecta a nuestra mayordomía. Dijo aquel: Señor, yo conozco que tú puedes recoger donde ni siquiera sembraste, y yo conozco que tú esto, y yo conozco que tú lo otro, y como te conozco tan bien y he experimentado lo bueno que eres, pues no hice, tuve miedo. Y nosotros diríamos: ay, Señor, qué tipo tan malo, ¿verdad? Qué mal le fue. Pero eso somos tú y yo, que sabemos que Dios provee, pero nos ponemos nerviosos cuando no vemos la provisión de Dios. Que sabemos que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios hace, y lo venimos aquí a la iglesia y lo adoramos como Dios y como Señor, y decimos: tú eres mi proveedor, tú eres mi protector, y levantamos nuestros brazos. Pero cuando salimos a la vida real tenemos miedo porque, oye, nos pasa a todos, ¿sabes? Nos pasa a todos. Y necesitamos experimentar cada vez más con Dios para que nuestra confianza en Él aumente. Porque usted será capaz de hacer ciertas cosas en esta vida solamente si confía 100% en Dios. Si no, usted estará limitado toda la vida a sus capacidades. Cuando uno confía en Dios, se abre un mundo de oportunidades que antes no estaba, porque ahora contamos con mis recursos y mis habilidades, pero cuento más que con eso, con Dios. Y con Él los recursos son ilimitados. Mi fe puede desarrollarse a otros niveles porque cuento con Él, y si cuento con Él lo tengo todo. Pero cuando no confiamos en Dios a esa capacidad, usted solamente podrá contar con lo que usted puede producir. O sea que es un elemento, la fe en Dios y la confianza en Él es exponencial. Multiplica nuestras capacidades para poder lograr cosas para Dios. Este es un tiempo donde la iglesia tiene que volver a esa experiencia de confiar en Dios con nuestra vida. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Esto suena fácil, pero no lo es. Créanme, no lo es. Todos nosotros, ninguno de nosotros nos pararíamos y dijéramos: yo no confío en Dios. Pero a veces en nuestra vida vivimos con dudas y vivimos con muchos temores, producto de precisamente que no hemos logrado confiar en Dios al punto de abandonar esas áreas también de nuestra vida al Señor. Y eso nos pasa a todos, pero necesitamos seguir experimentando con Dios, seguir viéndolo obrar en nuestra vida, seguir aumentando nuestra fe, seguir viendo las cosas que Él hace, y esas cosas que Él hace producen confianza. No te desconectes de Dios, porque conectado con Él y viendo la historia de Él en tu vida, tú aumentarás ese confiar en el Señor. Número 4. Otra cosa que afecta a nuestra mayordomía es la negligencia. La negligencia. Una persona negligente es una persona que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debido a lo que hace, en especial el cumplimiento de una obligación. Nosotros no podemos ser negligentes con lo que Dios ha puesto en nuestras manos.
No podemos ser negligentes con nuestra familia. No podemos ser negligentes con nuestros hijos. No podemos ser negligentes en nuestro matrimonio. No podemos ser negligentes en los llamados que Dios nos ha dado, en los ministerios que ha entregado en nuestras manos. No podemos ser negligentes con la creación. No podemos ser negligentes con nuestras profesiones y vocaciones. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que aplicarnos a esas cosas, tener cuidado de las cosas que Dios nos ha dado, porque la negligencia es lo que afecta de alguna manera nuestra capacidad de poder ser buenos mayordomos delante de la presencia de Dios. ¿En qué área de tu vida has sido negligente? ¿Qué cosas de tu vida has abandonado tu atención, tu esfuerzo, tu esmero, tu entusiasmo? Tú sabes que todas las relaciones necesitan que uno sea diligente. Todas. Decía un predicador, toda relación en la cual usted aporta más de lo que recibe está destinada a fracasar. Toda relación en la que usted extrae más de lo que usted aporta está destinada a fracasar. Pues no podemos ser negligentes. Tenemos que sembrar, tenemos que dar, tenemos que darnos, tenemos que ser atentos con las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Tenemos que poner nuestros oídos a la gente que vive cerca nuestro y darnos cuenta que se requiere de nosotros diligencia, atención, prestar atención a las cosas que tenemos. Mira, yo siempre batallo con este pensamiento de hacer las cosas para la gente que amo, pero al mismo tiempo ser negligente con la gente que amo. Eso es algo que no tiene sentido. Necesito buscar la manera de ser atento con las cosas que están alrededor mío, porque lo hago por ellos. Número 5. Otra cosa que afecta a mi mayordomía es la avaricia. Y la avaricia es un deseo descontrolado por producir riqueza para uno mismo. Eso es avaricia. Deseo descontrolado por producir riqueza para uno mismo. Yo creo que cada persona debe dar el 100% de su esfuerzo por prosperar. Yo creo eso. Yo creo que Dios no bendice los vagos. Yo creo que Dios bendice el esfuerzo. Ese es lo que yo creo. Usted no tiene que creerlo, ¿está bien? Eso estoy diciendo lo que yo creo. Yo creo que una persona debe tener la capacidad de producir, de esforzarse, de ser útil, de trabajar, de hacer cosas para Dios y para su familia. Yo lo creo. Y creo que debe de buscar invertir, trabajar para que pueda tener un buen retiro, un buen rendimiento y lo que sea necesario hacer. Eso es una cosa muy diferente a tener un deseo descontrolado por producir riqueza. Es completamente distinto. Y la avaricia te hace pensar que todo en esta vida se trata de dólares y centavos. De producir, de acumular, de ganar, de querer siempre tener más. Y eso a veces afecta a nuestra mayordomía de una manera directa. Dios quiere bendecirnos, pero Dios no quiere que nuestra esperanza esté puesta en las cosas materiales de este mundo. Amén. Número 6. Son 10. Dije en el primer culto que eran 25 y la gente se asustó. Son 10. Creerte en derecho por la labor que realizas. Creerte en derecho por la labor que realizas. ¿Se acuerdan qué hicieron aquellos labradores? Cuando vieron que llegó el hijo. Yo no sé si yo leí esa parte, pero está en ese verso, esa parábola, ¿verdad? Cuando vieron que llegó el hijo, dijeron, este es el heredero, matémoslo, para quedarnos con su herencia. No regresaban a Dios lo que le correspondía porque se creían en derecho. Nosotros trabajamos esto lo trabajé yo, esto es mío. Yo no he visto cosa que afecte más la mayordomía de un ser humano de creerse dueño de las cosas que ha producido. Porque como la produje yo, la trabajé yo y la viví yo, pues esto es mío. Mire, déjeme decirte una noticia, tú no eres dueño de nada. Tú eres mayordomo, pero tú no eres dueño. ¿Cómo yo sé eso? Pues esto es fácil. ¿Tú te acuerdas de cuando nos invitaban a jugar 3x3 en la cancha? Yo sabía la técnica, si hay un jovencito aquí. No, ese no es un buen consejo. Pero yo tenía una técnica para jugar todos los 3x3. Yo llevaba la bola. No, que no te escogieron a ti. Papi, si tú no me pones a jugar, yo me llevo la bola.
La bola es mía, decía yo. La bola es mía y si no juego yo me la llevo. Lo que es tuyo tú te lo llevas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tú planificas llevarte para la eternidad? Porque algunos de nosotros vivimos como que tenemos un plan para llevarnos cosas para allá arriba. ¿Cuánto te vas a llevar? No te puedes llevar nada porque no tienes nada, no es tuyo. No es tuyo. Tú eres mayordomo, tú no eres dueño. Tú estás para cuidar, para producirlo. Y en ese ejercicio, claro que te va a ir bien y vas a ser prosperado y bendecido, pero no se te olvide, tú no eres dueño, tú eres mayordomo. Solamente un mayordomo. Sé fiel. El dueño está ausente, pero él sigue siendo el dueño. Él sigue siendo el dueño. ¿Te acuerdas en ese espacio de tiempo que vivimos hace unos años atrás nosotros, que a veces no nos gusta ni recordarlo? Pero ¿se acuerdan del tiempo de María? Esos 3 días después. ¿Cómo olvidarlo? Decimos algunos, ¿verdad? Mire, si tú tenías $1 en la cuenta de banco o tenías 1.000.000, tenías el mismo acceso. 0. Tenías acceso. Porque es que si Dios es así, ya, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. No es tuyo. Y hubo un tiempo hace unos años atrás que vino una sequía sobre este país impresionante. Y la gente pudiera tal vez ir ahí a la autoridad de acueductos de alcantarilla y decir, mira, yo pago agua. Yo trabajo aquí para que yo produzco, esto es mío, yo lo pagué y si yo lo pago con mis chavos, que yo sudé, cuando yo abra la plumita esa debe de salir agua. Mire, señor, si no llueve, usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Si no cae agua de arriba, usted puede pagar lo que quiera. Y si no cae el recurso, no hay, porque tú no tienes nada, tú no eres dueño. Tú eres mayordomo. Tú eres administrador, administradora de los recursos que Dios nos ha dado. No vivas esta vida como que tienes derecho por las cosas que has hecho. Sea agradecido de que puedes trabajar. Sea agradecido de que tienes empresa. Sea agradecido de que tienes un carro, una casa donde dormir. Sea agradecido de que el dueño haya sido tan bueno que nos haya permitido producir al punto de tener lo que tenemos. Los mayordomos viven agradecidos. Número 7, no tomes lo que no te corresponde. Este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. No tomes lo que no te corresponde. Y cuando yo hablo de eso, yo hablo de una actitud del corazón, de la cual yo sufrí. Yo estuve enfermo de esa enfermedad. De la enfermedad del alma que quiere acapararlo todo. Y que piensa que los años se le están acabando y que si no hace 30 cosas a la vez, aún las cosas que no me corresponden, voy a perder algo. No tiene que levantar su mano, pero ¿cuántos de nosotros llegamos a una edad y decimos, para esta edad yo pensé? Bienvenido al club, de la cual yo soy presidente. Voy a cumplir 40 años el próximo año. 40, Welly, ya. Y yo sé, algunos dicen, 40 años. Pues para mí suena fuerte. En mi mente, ese 4 suena, es duro, para mí. Y al principio era, no, que yo quiero hacer, porque yo quiero lograr y yo quiero. Y tenía esa, a que me metí a hacer cosas que nadie me llamó a hacer. Y cuando tú te metes a hacer cosas que Dios no te ha llamado a hacer, tú te quedas sin gracia. Y una persona sin gracia. Una persona sin gracia es una persona sin gracia. Porque tú te metes a hacer cosas porque quieres. Pero mira, le voy a decir cómo Dios me sanó. ¿Está bien? Porque yo sufrí de eso. Y de vez en cuando tengo que ir al Señor para que me ajuste. ¿Está bien? Yo reconozco que esta es una de mis áreas. El Señor me habló un día mientras yo estaba orando, puso ahí esa inscripción en mi corazón. Me dijo, hijo, tú no vas a lograr en esta vida por más que te esfuerces más de lo que ya yo decidí que tú vas a lograr. Y tampoco vas a lograr menos si haces lo que tienes que hacer. Yo dije, wow, qué revelación. Parece sencilla, ¿verdad? Pero a mí me sanó.
porque ahora yo trabajo duro, me esfuerzo todos los días, doy mi 100% y yo sé que el resultado le toca a Dios. Y me siento contento y complacido con el resultado siempre y cuando yo haya dado mi 100%. No te sientas complacido si das el 20%. Si das el 20%, estás siendo negligente. Tienes que trabajar más duro. Pero si estás dando el 100% y dando lo mejor de ti en cada área de tu vida, el resultado, ten paz con eso. Porque eso le corresponde a Dios. Eso le corresponde a Dios. Y a mí eso me sanó. Porque quiere decir que ninguno de ustedes puede quitar lo que Dios tiene para mí. Yo no puedo quitar lo que Dios tiene para ti. Yo no me voy a quedar corto si hago la voluntad de Dios. Dios me va a dar lo que es mío. Y a ti te va a dar lo que es tuyo. Si tú haces lo que tú tienes que hacer. Eso me sanó. Me ayuda a descansar, a confiar en Dios y a no meterme en cosas donde no me han llamado. Donde el Señor no me ha dado gracia para eso. Un día estaba yo peleando en Chili's. Anuncio no pagado. Hace unos años atrás, peleando con Dios. Yo, Señor, ¿por qué? 30 problemas. Y fue como un silbido apacible. Como un silbido apacible que vino así. ¿Quién te manda? ¿Quién te mandó a meterte ahí? Es como quien dice, eso fuiste tú. Tú resuelve tu propio lío. Deja de estar orándome a mí, que fuiste tú el que te metiste en eso. Número 8. Voy bien, ¿me la Wanda? Sí. Número 8. La insensatez. Que no es otra cosa que falta de sentido común, que es el menos común de los sentidos en este tiempo. El sentido común. Tomar decisiones sin conocimiento, sin sabiduría. Tomar decisiones por tomar decisiones. Pastor, nosotros no somos así. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Déjame pensarlo bien. Sí, dale. Dale, vamos a hacerlo. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Nada. ¿A quién consultaste? ¿A nadie? ¿Oraste? No. ¿Leíste la palabra? ¿Buscaste? ¿Esperaste en Dios? Pero no. Tomamos decisiones con mucha insensatez a diario. A mí me vuela la cabeza ver personas que aman a Dios, que conocen la palabra, tomando decisiones con insensatez todos los días. De verdad que me afecta. Me afecta y no solamente me afecta verlo, me afecta cuando yo las tomo. Porque a veces he tomado decisiones y después me encierro en el cuarto y yo digo, yo como que apresuré esto. Y una vez la palabra está empeñada, hay que hacer lo que hay que hacer. Es importante. Las decisiones en tu vida son como el guía del carro. Cada decisión que tú tomas le da dirección a tu vida. Cada decisión que tomas le da dirección a tu vida. Asegúrate antes de cambiar el rumbo de tu vida. Asegúrate de pensarlo, de pasar esa decisión por un proceso de oración, de búsqueda de consejo. Por lo menos, si no quieres buscar un consejo de alguien, ora. Y pídele a Dios que te dé sabiduría. Y no escapes los versos bíblicos que hablan que no lo hagas. Ni escapes los versos bíblicos que te motivan a hacerlo. ¿Está bien? Porque nosotros los seres humanos, cuando tenemos algo entre ceja y ceja y oramos por eso porque lo queremos hacer y no esperando en Dios, comenzamos a ver nubes que dicen, hazlo. Nos hablan los animales, nos hablan en una película, decimos confirmación. ¿Qué confirmación? Tú estás buscando lo que tú quieres. No podemos ser insensatos. Tenemos que aprender a esperar en el Señor y tomar decisiones con la data que tenemos, consciente de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Porque tomar decisiones insensatas afecta a nuestra mayordomía. Número 9. Pastor, tú no sabes, esto fue el Señor. ¿Cómo lo sabes? Mira, hoy un día por ahí vi una nube. Vamos. Son decisiones que pueden marcar el resto de tu vida para siempre. ¿Me entiendes? No lo hagas trivial, no lo simplifiques a tal punto que cualquier cosa sea. Realmente espera en el Señor. Y toma decisiones conscientes. Que al final del camino tú digas, bueno, tal vez no salió bien, pero yo hice mi ejercicio antes de tomar una decisión. Falta de preparación es la 9. Las vírgenes que llegaron, ¿verdad?, con su aceite, pero no se prepararon para la milla extra, para lo próximo que pudiera pasar. Y usted tiene que ser una persona preparada. La preparación te da alternativas, te da opciones.
Yo hablaba eso con la iglesia al principio, animándoles a poder prepararse. ¿Qué cosas tú aspiras? ¿Qué cosas sueñas? ¿Qué cosas deseas? ¿Qué son las cosas que están en tu corazón? Pues prepárate para eso. Yo aspiro a encontrarme con el esposo y si se tarda un poco, ¿estás preparado? Yo aspiro a esto y si las cosas cambian, ¿estás preparado? La preparación te da alternativas. Yo creo en prepararte. Para algo que tú quieres hacer, yo creo en que tú debes de prepararte al punto de tener opciones. Y esa es una de las cosas que constantemente yo le enseño a mis hijas. Yo le digo a mis hijas, ustedes tienen que estar preparadas para tomar decisiones difíciles y no amarrarse a cosas que no están bien porque no tienes alternativas, no tienes opciones. Aprende los idiomas. Porque si un día tienes que tomar una decisión de ir a algún lugar, tú no vas a decir, no, yo no puedo porque no tengo alternativa. No, tú puedes hacerlo porque tienes opciones. Aprende otras profesiones, aprende cosas, prepárate. Yo no puedo visualizar y me aterra como papá ver a mi hija en una dinámica, ya sea de trabajo, ya sea de relación, donde esté siendo tal vez vista menos, maltratada, abusada, y no poder tomar una decisión para salir de ahí porque no tiene alternativa, porque no está preparada. A mí eso me aterra. Así que esas nenas dibujan, cantan, tocan, juegan, hablan, porque yo estoy sembrando. A eso no me garantiza que después ya tome la decisión de quedarse en esa alternativa, pero no va a ser mi culpa, porque yo me aseguré de prepararlas para que ellas tuvieran opciones. Pues prepárate para tener opciones en la vida. Prepárate para tú tener la oportunidad de ejercer una mayordomía, no condicionada o obligada porque no tienes otra opción, sino porque tú quieres, porque eso es lo que Dios te ha pedido hacer en este tiempo. Prepárate para lo que viene. He estado teniendo reuniones esta semana con el equipo de trabajo. ¿Qué viene para la iglesia? Pues vamos a prepararnos desde ya. No nos preparamos cuando llegó el esposo, nos preparamos antes. Estamos preparándonos para lo que viene ahora. Capacitando a los líderes, haciendo lo que tenemos que hacer, porque vienen cosas tremendas de parte de Dios, pero tenemos que prepararnos antes de que eso llegue. Prepara tu familia, prepárate en las cosas que Dios te ha pedido hacer para que cuando vengan las oportunidades puedas tomar mano de ellas. No hay nada peor que una gran oportunidad frente a nosotros y no poderla tomar porque no estamos preparados. Pasó la oportunidad, pero en ese momento fue que me fui a comprar el aceite, pues la perdimos. Está preparado para cuando aparezcan las oportunidades pueda tomar mano de ellas. 10 y último, Elías, ayúdame, por favor. El 10, que afecta a nuestra mayordomía, es la pereza. Cuando me desconecto de Dios, cuando me enajeno. ¿Eso está bien dicho? ¿Sí? No me deje de decir disparate que estamos, mira, nos están viendo. Cuando me enajeno de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Sí, me voy de la realidad de mi familia, de la realidad espiritual, de la realidad de la iglesia. Yo estoy enajenado, no sé lo que está pasando, me desconecto. Para mí, eso es lo que significa que te dormiste. Te dormiste. ¿Algunos de ustedes alguna vez se han acostado a dormir? De verdad, se han dormido. Se levantan y cuando se levantan cosas cambiaron. O te levantaste y había una visita inesperada en la casa. O te levantaste y una sorpresa que tú no sabías. ¿Y qué pasó mientras tú dormías? El mundo no se detiene mientras tú duermes. Hello. El mundo no se detiene mientras tú duermes. Yo he contado este testimonio muchas veces. Y lo traigo para cerrar. Hace unos años atrás, yo pastoreaba la iglesia en California. Nosotros estábamos pasando por un momento terrible, difícil, 2008, 2009. Terrible. A la iglesia, un domingo llegaron 6 personas. Un domingo, 6 personas. Bueno, eso no estaría mal si estuviéramos comenzando, pero yo agarré ese grupo como con 30. Así que en lugar de crecer, estaba perdiendo membresía. Y tuve un culto de 6 personas. En ese día llegó una familia a la iglesia
comenzaron de verdad a hacer tremendas aportaciones a la iglesia. Yo dije, bueno, gloria a Dios, probablemente esto puede ser la respuesta para empezar a hacer algunas cosas que no hemos podido hacer por falta de recursos. Pero esa persona en un momento dado me envió un mensaje y me dijo, mire, que pastor, para que sepa que fulano de tal predica. Y qué bueno que predica, pero la verdad es que yo no lo conozco. Y yo soy bien celoso con mi púlpito. Yo creo que estar aquí es una gran responsabilidad. Y a mí me toca en este tiempo ser guarda de esto. Eso es lo que me toca a mí. Y yo no comparto eso así sin conocer a las personas. Así que le dije, lastimosamente. Entonces me mandó a decir, no, porque si tú no lo pones a predicar, él dice que se va. Casi le canto la canción aquella de la... Perdóname, Señor. Digo, mira, yo no quiero que nadie se vaya. Ningún pastor está feliz con que alguien se vaya, nadie. Pero yo no voy a comprometer lo que yo creo por manipulaciones así. No, yo prefiero quedarme como estoy. Pero yo no voy a comprometer eso. Para mí era una persona desconectada, enajenada de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Entonces se fue. Pasaron los años y llegó el año 2010, finales del 2010. Y la verdad es que Dios bendijo la iglesia. Colocamos un local mucho más grande, un local que había gente que llegaba allí toda la semana, había una vida en esa iglesia tremenda. Hicimos una actividad para vender cosas, porque para poder la responsabilidad hacíamos 30 actividades. Que si yard sales y todas esas cosas que hacían allá. O sea, vender las cosas de la gente. Anyways, el punto es que la oficina mía tenía la característica de que tenía ventanas alrededor y yo podía ver para afuera. Ya tenía oficina. No, que era una cosa tremenda. Y de momento viene una persona y dice, pastor, uno de los líderes dice, pastor, hay una pareja allá afuera que lo anda buscando. No saben quién es usted y quieren conocer al pastor de esta iglesia, que está así como bien dinámica y que han hablado de ella y qué sé yo. Yo digo, pero ¿quiénes son? Y cuando miro así, yo puedo ver para afuera, pero yo no para adentro. Tengo que admitirlo, ¿está bien? Esto es una confesión. Porque era aquel que me había dicho, si no me ponen, yo me voy. Como quien dice, si yo me voy, aquí esto se cae. Si no cuentan conmigo, con mi finanza y con mi cosa, esto no va para ningún lado. Entonces, yo lo vi y yo dije, sí, tráelo, por favor. No, yo estoy confesándome con ustedes aquí, está bien, eso no está bien, pero eso fue lo que me pasó. Y dije, tráelo, que yo quiero que conozca. De repente cuando entra, porque yo tenía, 23, 24 años, un nene. Cuando la persona entra que me ve, Juan, dice, casi le da la chiripiorca del chavo. Casi. Como se asombró. Y yo dije, ¿pero qué usted pensaba? Mientras tú duermes, la obra sigue avanzando. La obra de Dios no se detiene porque nosotros nos acostemos a dormir. La obra de Dios va a seguir avanzando. Dice la palabra que viene avanzando contra viento y marea y va a seguir su cumplimiento a la obra de Dios. Este no es un tiempo para estar dormido. Este es un tiempo para estar alerta, para estar despierto, para ver lo que Dios va a hacer, no solamente en tu familia, en la iglesia, en nuestro país, en las cosas que están pasando alrededor. Levántate. No te desconectes de Dios. No te desconectes de su obra. Este no es el tiempo para hacer eso. El dueño viene. Sí. El jefe regresa. Y él viene a regresar. ¿Dónde está lo que te di? Los talentos que puse en tus manos, los recursos, ¿qué has hecho con ellos? El rey viene a buscar otra vez su iglesia. Y este periodo de tiempo de aparente ausencia
no es otra cosa, un espacio para usted y yo derramar y establecer una mayordomía que le honre, aun cuando Él no ha estado presente, aunque sabemos que Él está en tiempo con nosotros. Quiero animarte, iglesia, a no dormirnos. Este no es un tiempo para dormirnos. Este es un tiempo para estar alerta en el Señor. No te duermas, que cuando de momento despierte te des cuenta que has perdido todas las cosas importantes que realmente eran en la vida. Abre tus ojos y esté alerta y verifica esta lista de 10 que hemos compartido y asegúrate que esas cosas no están en tu corazón, y si están, combátelas para que puedas ser un buen mayordomo en un periodo de aparente ausencia. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Que Dios nos ayude a vencer el miedo. Que nos ayude a sacar la maldad de nuestras motivaciones. Que nos ayude con nuestra falta de confianza en Dios. Que nos ayude a no ser negligentes, a no ser avaros. Que nos ayude a no creernos en derecho por la labor que hacemos. No somos dueños. No somos dueños. Cuando usted se vaya de esta tierra, usted no se va a llevar absolutamente nada. Todo lo va a dejar. ¿Y sabe lo triste? Que es posiblemente que la gente que se lo deje no lo valore y en 3, 4 meses ya no haya nada. Es duro, ¿verdad? De escuchar, pero es así. Es así. Pues como tú eres solo mayordomo, hazlo bien, para que puedas tener un tesoro en un lugar donde nadie puede robarlo y nadie puede destruirlo. No tienes que tomar lo que no te corresponde, porque lo que es tuyo, si trabajas duro, Dios te lo va a dar. No seamos insensatos, seamos entendidos. Tomemos decisiones con conocimiento y sabiduría. Prepárate para que puedas aprovechar las oportunidades. Y vence la pereza espiritual. No te duermas. No es tiempo de dormir, es tiempo de velar. Es tiempo de estar calientes en el Señor. Porque un día van a decir, ¡ahí viene el esposo! Y tú no vas a poder decir, dame un segundo, déjame comprar aceite. No, hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Cuando ese día llegue, hay que estar preparado.